La protagonista sabía que todo empezaba siempre igual para ella. Volvió a oscurecer, pero la niña también oyó una voz nativa. Despertó en el cuerpo de un bebé en brazos de su propia madre. La mujer en ese momento estaba a punto de entregar a su propia hija en manos de otra mujer. Al mismo tiempo, le dijo que volvería pronto a por su hija, así que no debía preocuparse. Le pidió que cuidara de ella solo hasta su regreso. La protagonista se dio cuenta de que ahora todo estaba muy mal. Exhaló profundamente y le dijo a su madre que les había desconcertado, porque apenas llegaban a fin de mes. De repente, sacó una caja que estaba llena de joyas. Le dijo a la mujer que la cogiera y pensó que era suficiente. La mujer la cogió inmediatamente y se puso muy contenta al ver que había mucho dinero en ella. Con gran alegría, le dijo a la madre de la heroína que allí dentro había literalmente una fortuna. La heroína lloró amargamente y al mismo tiempo suplicó a su propia madre que no se lo diera. Al fin y al cabo, la muchacha comprendió que sencillamente no podía llevársela de allí, y todo porque ella misma moriría pronto. Por fin la mujer, con lágrimas en los ojos y con tristeza en el alma, pidió perdón a su hija. Después se la entregó a su interlocutora, y ésta se dio cuenta de que la niña estaba muy enfadada. La protagonista, sollozando, deseó que su madre no la abandonara después de todo. La madre, a su vez, se dio la vuelta para marcharse, pero por último le dijo a la interlocutora que leyera la carta porque contenía detalles importantes. También le pidió que cuidara bien de su hija. Mirando a la madre que se marchaba, la heroína se pasó el pasillo pensando cómo era posible. Después de todo, ella no quería que se fuera y la dejara de nuevo en este infierno. En este momento, una mujer con una niña en brazos entró en el edificio y apeló a su amante y su hijo a mirar. Al fin y al cabo, resulta que les había caído una fortuna sobre la cabeza. La protagonista siguió llorando muy amargamente y pensó que estaba acabada. Y todo porque todo vuelve a empezar y ella tiene una vida maravillosa. Después de todos estos acontecimientos, pasaron varios años y la protagonista seguía en la casa de estas personas. Ahora estaba sentada en el suelo y limpiándolo, y junto a ella estaba el hijo de las personas a las que había caído. El chico se dirigió a la chica, llamándola canosa y preguntándole si eso era todo lo que tenía tiempo de hacer. La chica comentó que eso era todo lo que hacían durante el día. La protagonista se llama Anastasia y no es canosa. Su cuerpo solo tiene 4 años, pero su edad espiritual es mucho mayor. Ha tenido 9 muertes trágicas y luego ha renacido. Resulta que esta es la 10ª vez que vuelve a empezar su vida. El chico que está a su lado ahora se llama Andy y no es ni un charm hijo de esta gente. Le comentó a la chica que al menos debería pagar sus comidas. Y ella, a su vez, pensó que era él quien era un glotón y no hacía nada para justificar el coste de sus comidas. Anastasia pensó que de todo esto se desprendía que este bribón ni siquiera merecía su atención. El tipo a su vez estaba enfadado o se preguntaba si la chica y lo ignora. Por eso de rabia llamó a la chica parásito esponja y luego pateó un cubo de agua para verterlo sobre la chica. Pero la heroína sabía perfectamente que él haría tal movimiento, así que lo esquivó fácilmente. Andy no se esperaba algo así y se quedó muy sorprendido por lo que vio. La chica, por su parte, pensó que este sinvergüenza hace esto por 6ª vez. El chico pensó como ella lo había esquivado y con más saña declaró que ella era una pequeña secuaz. Después, le señaló que era una especie de bruja. Así que terminó diciendo que ella era una especie de bicho raro desde el principio, señalando además que su madre también debía ser una bruja, porque también la abandonó. Anastasia solo debería pensar de qué clase de rada maldita proviene. El protagonista oyó esas palabras y se preguntó qué acababa de decir. El chico se dio cuenta y se preguntó si le dolía que dijera la verdad sobre su propia madre. También le preguntó si la chica pensaba que su madre aún iba a volver a por ella. La chica pensó que simplemente no tenía a nadie que la protegiera en aquella casa. El chico, por su parte, seguía diciendo que si ella no obedecía, la echaría de allí. También se preguntaba quién la querría, ya que era una merodeadora de pelo gris.
La heroína sabía que tales peleas ocurrían literalmente todos los días. Entonces se volvió hacia Andy y le comentó que debería mirarse mejor a sí mismo. Resulta que es tan perezoso y torpe, porque nunca llegará a hacer nada en su vida, y un caballero, por ejemplo, definitivamente no. Aún así, es bajito. Y además es un renacuajo enclenque, tonto y gracioso. El chico está muy enfadado, e inmediatamente quiso atacar a la chica al mismo tiempo que decía que él le enseñó la mente de la razón. Y esta víbora vil lo dice de él. Y de repente su propia madre se volvió hacia el muchacho y le advirtió que se asomara para ver quién estaba allí, pues había oído el ruido de cascos. Así lo hizo enseguida, y comentó que se preguntaba quién sería el que había podido entrar en su páramo. Al salir, vio mejor quiénes eran y se dio cuenta de que había un carruaje de algún tipo. Cuando lo vio aún mejor, se dio cuenta de que había una bandera de una orden de caballería. Resulta que le habían hecho una prueba el mes pasado y quizás habían llegado a aceptarlo como caballero. Su madre le preguntó inmediatamente si Andy había pasado realmente las pruebas para ser caballero. Él declaró alegremente que sí, pues sus penas habían terminado y empezaba una nueva vida. Anastasia miraba todo esto y pensaba en lo tonto que era. Aún le resultaba incomprensible que los propios caballeros vinieran a por un simple recluta. El hombre, a su vez, le comentó a su mujer que debía calmarse, porque no era necesario correr hacia adelante. La protagonista, a su vez, pensó que ella ya sabe dónde ha llegado y que ya está muy cansada de esperarle. La chica pensó que en esta vida, así que sale en ese tiempo es particularmente lento va, pero finalmente ese hombre llegó. Llamaron a la puerta de la casa y preguntaron si había alguien en casa. Andy abrió inmediatamente la puerta con alegría y saludó al desconocido. También preguntó qué podía hacer por él. En ese momento vio a un tipo alto con los ojos rojos delante de él. Se sorprendió un poco al verlo. Le preguntó si era verdad que esa era la casa de la familia Windmill. Andy pensó que le daba escalofríos. Afirmó además que efectivamente lo era, pues su nombre era Andy Windmild. El caballero se dirigió a esta casa y declaró que quería una princesa. El interlocutor preguntó qué tipo de princesa. Cuando el tipo se adentró en la casa, se fijó en una niña que llevaba la ropa sucia. En ese momento, la heroína pensó que en el fondo estaba esperando que él sintiera lástima por ella al ver las condiciones en las que vivía la niña. El caballero, por su parte, se sentó de rodillas junto a la heroína y saludó a su alteza. La muchacha se preguntó si le dolía el corazón por ella y si sentía algún tipo de culpa. El tipo que estaba frente a ella se presentó y dijo que ahora estaba frente a ella el mariscal de la orden caballeresca del castillo de Vertias y que se llamaba Pion Parciel, y solo había venido para escoltar a la princesa Anastasia. La heroína supo que el hombre frente a ella es un poderoso caballero sagrado que ha derrotado a incontables monstruos. También se sabe que es el héroe que hizo que la Guerra de 3 años llegara a su fin. Un caballero que hizo voto de celibato según las leyes del templo, y ella se enteró de esta vida que él es su padre biológico. Mientras todo esto pasaba, el hombre que era el dueño de esta casa se acercó y comentó que si estaban hablando de alguna princesa aquí. Después de todo, seguía teniendo mucha curiosidad por saber de qué tontería estaban hablando ahora mismo. Parcial volvió los ojos hacia él y le dijo que el verdadero nombre de esta chica es Anastasia Entimos. También sale del país la primera princesa de Santra. El interlocutor se quedó estupefacto y se preguntó si realmente podría ser alguna princesa. También la mujer afirmó que el señor debía de haberse equivocado. El mariscal comentó que eso era lo que estaba escrito en el testamento y la princesa Beatriz. Al parecer, la princesa Natasha había sido entregada al cuidado de la familia Windmill y que la princesa Beatriz iba a llevarla al castillo. La mujer se preguntó sorprendida cómo era posible que así fuera. Después de todo, la princesa Beatriz llevaba muerta 3 años. Además, era soltera y no estaba nada claro cómo podía tener un hijo. A continuación, respiró hondo y afirmó que era bastardo.
Parciel declaró que, según el Estatuto de Herencia por Antigüedad de Santra, la princesa Anastasia heredaría todos los derechos a heredar el trono de la princesa Beatriz. La implicación es que, aunque hayan tratado injustamente a la princesa todos estos años, deben recordar que, a partir de ahora, cualquiera de ellos puede ser ejecutado por insultar a un miembro de la familia real. El hombre, junto con la mujer y su hijo, desconfiaron inmediatamente del asunto. El mariscal volvió la mirada hacia el protagonista y comentó a la princesa que debían ponerse ya en camino y no demorarse en modo alguno. Luego preguntó si la muchacha se llevaría algo de la casa. La heroína, por su parte, observó la esquina y declaró con tristeza que no se llevaría nada. Por eso el interlocutor dijo que entonces debían irse. Pero de repente se le acercó una mujer y le pidió que el señor se levantara. Ella entonces preguntó sobre la compensación de la hernia para el mantenimiento de esta muchacha a su familia. La heroína, al oír esto, se quedó estupefacta y pensó, ella realmente dice, esto es serio. Después de todo, es un verdadero manicomio. El mariscal preguntó si la princesa Beatriz no había pagado sus salarios. La mujer dijo que era solo un poco, pero deben darse cuenta de que les pagamos centavos. Resulta que los niños de su tiempo cuestan una barbaridad. En ese momento, la protagonista se quedó muy sorprendida porque sabía lo que había pasado. Resulta que acababan de dilapidar todo el tesoro de su madre en juegos de cartas. Eso es todo. El interlocutor dijo a la familia que podían presentar un informe de gastos en la oficina de la familia real y, si todo era correcto, les enviarían una compensación por todo. Tras decir eso, en sus rostros se reflejó una repentina alegría. Anastasia pensó que en vidas pasadas habría huido antes de esta casa, pero en esta vida seguro que no. Así que ahora se acercó al caballero y le comentó que no les diera dinero. El interlocutor preguntó de qué hablaba ahora Su Alteza. La muchacha creyó enterarse de que era su padre. Entonces señaló con el dedo a toda la familia y dijo que era usted quien no les daba dinero. Resulta que le pegaban todos los días, la obligaban a trabajar y no le daban casi nada de comer. Al fin y al cabo, no eran muy mala gente. La chica pensó que en esta vida seguro que esta vez le pagarían por todo. El continente de Tranquilium es una tierra pacífica. A pesar de su nombre, este continente siempre ha estado dividido en dos esferas de influencia. Como resultado, resulta que estos dos lados que han estado en guerra durante miles de años. Hace 3 años estalló la guerra más sangrienta de la historia. Gracias a Pion, Santra salió victoriosa, pero perdió a su primera princesa. El testamento de la princesa se encontró mucho después, y de él se desprendía que la princesa tenía una hija ilegítima. Al final, resultó que esta hija ilegítima es precisamente la heroína principal, cuyo nombre es Anastasia. En ese momento, la heroína caminaba por el pasillo de uno de los edificios y oyó una conversación entre 2 criadas. Una le decía a la otra si la otra sabía lo que estaba escrito en el testamento de la princesa Beatriz. Resulta que no solo concibió un hijo fuera del matrimonio, sino también con uno de los mercenarios enemigos. El interlocutor dijo que lo que es una mancha de vergüenza para la familia real. Aquí escuchó las palabras de la chica, pensó, ¿cómo podía su madre todavía tienen relaciones con un hombre así? Al final resultó que esta misma pregunta la atormentaba. Bueno, sucedió que en su 10º renacimiento, ella realmente aprendió la verdad. Siendo muy joven, la niña se metió en el armario y pensó que si robaba del tesoro, nadie se daría cuenta. Se quedó rezagada detrás de una de las cosas y pensó que había un hechizo de seguridad en el collar. Después de todo, resultó ser una piedra de visión. Ahora la chica pensó que era posible que su madre hubiera dejado algún mensaje en ella. Entonces la niña empezó a mirar a través de ella y escuchó la voz de su mamá diciéndole al interlocutor que bendijera a la niña. También decía que se fijara solo en cómo sonreía, porque le gustaba mucho. La protagonista miró atentamente al hombre que sostenía al niño y pensó que se trataba del mismo caballero. Se sobresaltó, pues se dio cuenta de que era el mismo que siempre venía a llevársela de la casa de los pobres. Pero aún así, cuando la llevó al castillo, desde entonces no le dirigieron la palabra.
Resulta que solo a veces la muchacha sentía su mirada desde la distancia, pero el resultado era que si sus miradas se encontraban, el hombre se apartaba rápidamente de ella. Al final resulta que ni una sola vez en 9 de sus vidas intentó siquiera salvarla. La protagonista se sintió muy triste al darse cuenta de la clase de hombre que había resultado ser su padre. Nunca se habría imaginado que fuera un canalla tan irresponsable. La niña se encontraba en tal estado por este descubrimiento que a los pocos días incluso cayó enferma. Desde el mismo día en que la chica se enteró de toda la situación, comenzó a madurar su plan. Anastasia sabía que no podía sobrevivir sola en el cuerpo de una niña y que primero debía esperar a que el mismísimo caballero la llevara al castillo. Al fin y al cabo, ella sabe lo que le ocurrirá hasta que tenga 12 años, así que si puede utilizarlo a su favor, tal vez pueda sobrevivir entonces. La niña estaba enfadada con su padre y pensó en dejar que la esperara, pero tirando de su sangre. Y al cabo de un tiempo ocurrió que volvieron a encontrarse en su 10º renacimiento. Después de que la heroína declarara que su familia había abusado de ella, el caballero preguntó inmediatamente si era cierto lo que decía Su Alteza. Ante esto, su aspecto cambió inmediatamente y era obvio que estaba muy enfadado. En ese momento, la familia comenzó a excusarse. El hombre dijo que, por supuesto, no era cierto, ya que la chica estaba diciendo tonterías. La mujer comentó que debían darse cuenta de que a veces era necesario castigar al niño únicamente con fines educativos. Andy dijo que debía de estar convencida de que se había caído una vez mientras jugaban juntos. La niña solo sonrió en respuesta y luego sacó la mismísima piedra de las visiones que había robado de las joyas de su madre. En ella escribió los momentos en que había sido acosada y le habían contado cosas terribles. Primero mostró a un hombre que bebía todo el tiempo. Este preguntaba constantemente a la niña cuándo se la llevaría por fin su mujeriega madre. También dijo que ni siquiera podía echarla porque ya le había pagado. La siguiente era una mujer que, tras las peticiones de comida de la chica, le preguntaba si era tan descarada como para querer comer. Después le decía a la chica que se diera una vuelta por el pueblo y que a lo mejor alguien le tiraba un trozo de comida que no quería. El último fue Andy, que no paraba de burlarse de la niña y preguntarle si eso era todo lo que tenía tiempo de hacer en un día. Toda la familia estaba conmocionada por lo que veían, pues se daban cuenta de las consecuencias que podían esperarles. Al mismo tiempo decían que en realidad era brujería y sentían mucha curiosidad por saber cómo una niña tan pequeña sabe hacer brujería. Resulta que las personas con habilidades mágicas son solo una minoría selecta. También resulta que la mayoría son de alta alcurnia. En su primera vida, Cirugía fue capaz de hacer magia, pero siempre moría antes de conseguir ningún poder, pensó la heroína, enfadándose mucho cada vez que recordaba todo esto. A continuación, miró al caballero y pensó en lo que toda la agonía y el infierno que había vivido en todos estos años. La chica no sabe si eso le enfadará o no, pero al menos sus insultos a su madre no debería perdonarlos. Además, mostró una escena en la que Andy decía que su mamá también debía ser una bruja porque la había abandonado. El chico declaró que la chica solo estaba pensando de qué clase de linaje maldito venía después de todo. El chico, al ver esto, no se asustó y entonces gritó que sabía que la chica era una princesa. Pero el caballero en ese momento ya estaba muy enfadado. Literalmente después de un momento, el caballero corrió hacia el chico y usó sus poderes mágicos. De tal cuerpo, Andy salió volando del edificio a gran velocidad y se estrelló contra un árbol que crecía cerca de la casa. El protagonista estaba conmocionado por lo que acababa de ocurrir. También estaban conmocionados los padres del chico, que inmediatamente corrieron a la casa de Andy para ver si estaba vivo. Junto con ellos, Peony, que estaba muy enfadada en ese momento, también salió. Se dirigió a estas personas y les comentó si aún se atrevía a hablar de alguna compensación después de todo esto. La principal se asomaba en ese momento por detrás de la puerta, porque estaba un poco asustada por la situación. Estaba conmocionada y pensó que era la primera vez que le veía usar sus habilidades mágicas.
Pero ahora, al menos, la heroína sabe con certeza que sus sentimientos por su madre eran auténticos. Después de que Marshall se acercara a los hombres, les dijo que irían con él a la capital. Y después de que estuvieran allí, el hombre los entregaría a un juicio justo. Después de un rato, los subordinados del hombre se acercaron a estos hombres para atarlos. Al cabo de un par de minutos, todos estaban listos. El mariscal le dijo que los cautivos estaban listos para ser enviados a la capital. La protagonista ya estaba en el carruaje en ese momento y pensó que por fin estaban en camino. El mariscal se sentó junto a ella en el carruaje y declaró a Su Alteza que ahora se irían a casa. Entonces le pidió a la muchacha que le acompañara. Se agachó o podría caerse del temblor. Anastasia consintió en ello y enseguida se sentó en posición horizontal. A continuación dirigió su mirada al hombre y sus miradas se cruzaron. Pero él, a su vez, como siempre, apartó los ojos de la niña. La heroína pensó que lo estaba haciendo de nuevo, porque apartaba la mirada. La niña pensó inmediatamente que el hombre había decidido que ella le permitiría apartar la mirada de ella todo el tiempo. En ese momento decidió actuar de inmediato y le dijo al caballero que ahora tenía mucho frío. Él, a su vez, se dio cuenta de que la princesa tenía frío e inmediatamente cogió su capa para ponérsela. Después cubrió a la muchacha y la dejó donde estaba. Al mismo tiempo dijo que le pedía perdón, pues después de todo no había traído nada para la muchacha en su viaje. Anastasia pensó que eso no era lo que quería ahora. Su cuerpo no estaba completamente cubierto por la capa y la muchacha dijo que de todos modos tenía frío. El hombre no la miró, pues no sabía qué hacer, pero luego se acercó a ella y la cogió. Después se sentó y puso a la muchacha en sus brazos, calentándola con su calor. La heroína pensó que ahora sí que estaba calentita. También sale, el país siente su aura sagrada que exuda alrededor. Al mismo tiempo, Anastasia se dio cuenta de que no debía juzgarle en absoluto por fingir que no tienen ninguna relación. Al fin y al cabo, resulta que si se supiera que los caballeros sagrados de Santra habían roto su voto de celibato, él sería despojado de su rango, así como de sus manos y sus ojos. La muchacha sabía que esto era realmente muy cruel para él, así que preguntó a Su Alteza si era mejor para ella sentarse sobre sus manos. La muchacha pensó que aún así no podría perdonarlo de esa manera. Dicho esto, aunque él tuviera sus razones para dejarla, la heroína decidió que lo usaría y luego lo dejaría igual que él había hecho con ella. Además, miró detenidamente al hombre y le comentó al caballero si realmente era un ángel. El interlocutor preguntó en qué sentido era un ángel. Anastasia declaró que era simplemente el caballero que castigaba a la gente mala. A continuación se dio cuenta de que agitaba la mano y los golpeaba, y luego una especie de explosión, y en general era muy bonito. En este momento, un calor agradable salía de sus manos y la calentaba. Por eso pensó que aquel hombre era sin duda un ángel. Él, por su parte, había declarado a su majestad que no era más que un hombre corriente. Era simple. Después de todo, los dioses le habían concedido parte de su poder por un tiempo. La muchacha pensó, esta belleza y nada se puede decir. El hombre continuó diciendo que su única posesión es solo un alto origen y que no tiene nada más. Además, pidió que la chica le dijera cómo había aprendido la magia de la proyección. Al fin y al cabo, resulta que él pensaba que era imposible para una especial desde tan joven como su majestad. A la chica le pareció mal que le preguntara eso ahora. Anastasia pensó que la magia no se manifiesta realmente en una persona hasta los 8 años, por lo que el caballero realmente tiene razón ahora. Dijo además que acababa de encontrar un guijarro interesante. Y después de que la gente mala le gritara, lo agarró con la mano y una chispa saltó dentro del guijarro. El abogado defensor observó que aunque hubiera cogido la piedra mágica, lo que de por sí es poco probable, en teoría no habría podido utilizarla. También declaró que la niña se había dado cuenta de que era hija de su madre. Después de escuchar las palabras de la chica, se inventó que ella también es su hija en realidad. Ahora lo que ella estaba escuchando era a él hablando como si estuviera hablando de la hija de otra persona. Anastasia no entendía cómo su madre se enamoró de semejante hombre.
Al fin y al cabo, resulta que él es frío, directo y también muy desapegado. La heroína se preguntó si él había sido el primero en confesarle su amor a su madre. Luego se presentó cuando el hombre se acercó a la princesa y le dijo que ya no podía ocultar lo que sentía por ella. Y entonces la chica declaró que ella tampoco podía ocultarlo, aunque pensó que no podía imaginarse uno normal. A continuación se preguntó si su madre había sido la primera en confesárselo, y de nuevo se imaginó la imagen cuando la chica se le confesó, y luego le mandó a la princesa que no podían porque su cuerpo solo pertenece a los dioses. Anastasia pensó de nuevo que quizás también en esto se equivocaba. En cualquier caso, podía decir con certeza que su madre se sentía atraída por él debido a su aspecto. Al fin y al cabo, ahora le miraba a la cara y pensaba que solo tú te fijabas en esas largas pestañas. Decidió además que no valía la pena derramar de la nada a la nada, pues era mejor ocuparse de sus planes para el futuro. Anastasia declaró a Sir Angel que tenía una petición para él. Él, a su vez, comentó a su Alteza que ciertamente no era un ángel, pero le pidió que se lo dijera. La muchacha pidió que el caballero la llevara a la catedral, pues quería dar gracias a Dios por haber enviado a Sir Angel para protegerla. El hombre comentó que Su Majestad el Rey había ordenado que la trajeran lo antes posible. La muchacha, por su parte, continuó suplicando y dijo que realmente necesitaba rezar. Se pensó que, en efecto, era un hombre muy religioso. Al cabo de un rato, Peony cedió y comentó que sería como ella había dicho. Saliendo con Tony harían una parada en la catedral, que les quedaría de camino. La heroína se emocionó mucho y pensó si la inocente mirada infantil funcionaba después de todo. A continuación, Anastasia sintió que era la única que estaba un poco sobreexcitada y parecía tener mucho sueño. Resulta que todavía es pequeña, así que se cansa con mucha facilidad. La niña empezó a dormirse en los brazos del hombre y pensó que no se enteraba de nada, porque se dormía así sin más. El caballero, a su vez, se quedó estupefacto y se dirigió a Su Majestad con incomprensión. Sucesos no menos interesantes tuvieron lugar en el palacio de Racio del Imperio Santriano. Una niña se dirigía a su padre y le preguntaba cómo se podía entender esto después de todo. Ella no entendía por qué un bastardo fue traído aquí y aún así llamado princesa. Después de todo, debido a esto, podría resultar que todo el país se riera de ellos. Esta chica es la tercera princesa y se llama Stella Michelle Entimos, y también es la tía segunda de Anastasia. El padre le dijo a su hija que lo creyera porque él también está pasando por un momento muy difícil en estos momentos. Aún así, a él también le extraña que Beatriz tenga una hija. Este hombre es el emperador de Santra y se llama Ferdinand Ordo Entimos. Stella continúa diciendo que también es hija de un mercenario enemigo. Resulta que Beatriz fue enviada a una misión en el Bosque Oscuro. La chica no puede creer que haya sido coqueteada por un plebeyo del ejército enemigo. En ese momento, Stella fue abordada por una chica que estaba cerca. Ella comentó que esperaba que la chica se abstuviera de tales expresiones ásperas de ahora en adelante. Al fin y al cabo, no son sangre azul. La interlocutora le dijo a su hermana que era posible prescindir de expresiones duras en esta situación. Esta chica se llamaba Aquila Erika Entimos y es la tía primogénita de Anastasia. Ahora le preguntaba al emperador si efectivamente el padre del niño seguía siendo desconocido. Ferdinand declaró que el testamento solo dice que el padre es un soldado caliciano que ella conoció en un bosque oscuro. Al final, es simplemente imposible confirmar o negar nada a partir de este escueto comentario. Stella se preguntó de inmediato si realmente se trataba de un soldado caliciano, porque queda por ver hasta qué punto Beatriz estaba emparentada con Calisa. Resulta que fue asesinada por el rey caliciano y se atreve a comentar que es igual que su hermana mayor Tris. La hermana declaró inmediatamente que Stella dejara de decir eso. Aquila se dirigió a Su Majestad y comentó que asuntos tan delicados eran los que más necesitaban su atención. Después de todo, estaba saliendo a la luz que el destino de su familia podía correr un gran peligro.
Si esta niña era legitimada, tendría derecho a heredar el título de reina. Como resultado, el primer rey ilegítimo de la historia de Santra sería el siguiente en sentarse en el trono. Stella escuchó todo esto e inmediatamente gritó que de ninguna manera debía permitirse que esto sucediera. Después de todo, sería mejor echarla a patadas. De todas formas, resulta que no mucha gente la conoce. Un tipo entra en la habitación y se disculpa por interrumpir la conversación. Comentó que aún estaba seguro de que la familia real estaría interesada en este contexto para escuchar una profecía que se envió ayer mismo. Este hombre es el pontífice del Imperio Santriano y se llama Ismael Belus. Aquila se preguntó sorprendida si realmente se trataba de una profecía. Estaba muy sorprendida porque no había habido profecías desde hacía más de 100 años. El pontífice dijo a los presentes que la muchacha que pronto llegaría al castillo, según la profecía, traería la luz celestial al imperio de Santria. Al oír aquellas palabras, los presentes se quedaron sencillamente estupefactos. Stella, con desapego, se preguntó si realmente era cierto. Además, le preguntó si estaba seguro de haber interpretado correctamente la profecía. Aquilla también se preguntó sorprendida por el significado de que la niña trajera la luz. Ismael comentó que, por lo que él sabía, no siempre significaba la herencia del trono. Resulta que la profecía siempre es bastante vaga, pero ellos interpretaron que significaba que era hija de un dios. Quería decir algo más, pero de repente el emperador entró en la conversación. Comentó que aunque no pudiera ser reconocida como una persona de pleno derecho de sangre real, no había forma de expulsarla de la familia real. Al cabo de un rato, el protagonista junto con el caballero ya habían llegado. Por eso el hombre le dijo a la princesa que se levantara porque ya habían llegado a su destino. La heroína se levantó inmediatamente, pero tenía mucho sueño y se preguntaba si ya habían llegado. La muchacha volvió en sí al cabo de unos instantes y se dio cuenta de que parecía haber dormido todo el día en el regazo de su propio padre. En ese momento, se preguntó si al menos ahora se le estarían cayendo las piernas. El caballero junto con la niña salieron del carruaje tras su despertar. Allí ya eran recibidos por el resto de los caballeros y los subordinados del mariscal. Tras salir de aquel peonía, se dirigió a ellos y les dijo que la princesa deseaba visitar la catedral. Por eso pidió que escribieran una carta a su majestad explicándole toda la situación. Anastasia sonrió al caballero y le dio las gracias por escucharla. A continuación, le llamó Ángel Gris. Los subordinados que lo oyeron se quedaron estupefactos y uno de ellos interpeló: ¿qué otra cosa es un señor ángel? Y otro preguntó si el capitán era realmente un ángel. El protagonista miró a los asombrados caballeros y se preguntó si a ellos les habría ocurrido esto. También se preguntó qué estarían pensando los subordinados de este caballero, gracias a la profecía del que traería la luz celestial a Santra. Ella fue capaz de ganar la protección de la familia real por un tiempo, pero aún así, esta profecía es una completa basura. Y la chica pensó qué clase de luz hay para Santra, porque al menos debería haber algo de luz en su vida primero. Al mismo tiempo, la heroína decidió que no dejaría que este tiempo de su vida se desperdiciara con seguridad. Al cabo de un rato, el hombre llevó a la chica a la sala y se dio cuenta de que era una sala de oración. Mientras lo hacía, siguió llamando a la chica como Su Alteza. Además, dijo que normalmente se rezaba solo, por lo que pidió que se le permitiera dejarla sola. Como consecuencia, así ocurrió, y la chica se quedó sola en la sala. Entonces se acercó a la estatua y se puso a rezar, pensando que todo iba según lo previsto. La heroína se sentó delante de una estatua enorme y era el dios de la luz Lux. La chica pensó que Santra es un país muy piadoso, porque aquí todo el mundo cree solo en este dios. Pero resulta que a la protagonista no le gusta nada. Entonces susurró a este dios y le dijo que por fin había descubierto quién era su padre. Resulta que ella pensaba que sus constantes reviviscencias se debían a que su padre le había traicionado. Pero aún así resulta que no es culpa suya en absoluto. Y por eso la niña no entiende por qué la castiga. Resulta que fue quemada en la hoguera, así como arrojada a morir en el frío.
también fue golpeada hasta la muerte y arrojada a las fieras. Entonces ella le pregunta si no ha sufrido bastante. Al final resulta que no vivió más de 12 años, y así resulta que, por una vez, quiere hacerse mayor. Anastasia le rogó que al menos en esta vida la dejara sobrevivir. Inmediatamente después, la muchacha se dirigió al agua que había cerca del lugar e inmediatamente saltó de allí con la cabeza. Cuando se encontró bajo el agua, fue un shock, pues allí era mucho más profundo de lo que ella había pensado inmediatamente. Era incluso demasiado profundo, por lo que no podía salir y jadeaba. Se preguntaba si alguien podría oírla o si había vuelto a calcular mal, porque estaba sufriendo mucho. La heroína pensó que ya se estaba asfixiando y quiso saber dónde estaba el caballero. Al fin y al cabo, resulta que es la 10ª vez que vuelve a este mismo lugar. Por fin apareció su padre, muy lógico, que intentó salvar a la chica. Al cabo de unos instantes, el hombre sacó a la princesa y se mostró muy preocupado por ella. A continuación, la sacó del agua y la puso en el suelo, preguntándose qué le pasaba. La heroína en ese momento solo tosía, pues había cogido una enorme cantidad de agua. Entonces miró al hombre entristecido y no entendió por qué la miraba con tanta desesperación. En ese momento, le pareció que la miraba como si ella le importara algo, pero eso simplemente no podía ser, en su opinión. Al cabo de un rato, otros sacerdotes se acercaron corriendo para dirigirse a Sir Parciel. Decían que no necesitaba gastar su poder divino. Después de todo, resulta que la princesa está realmente bien. El caballero afirmó inmediatamente, pero ahora mismo yace inconsciente. Dijo que era poco probable, porque había gastado tanto de su poder en ella que acababa de quedarse dormida. Resulta que el poder curativo divino también tiene un efecto adormecedor. El hombre comentó que, al oír el grito, acudió corriendo y vio que la princesa se estaba ahogando. El interlocutor preguntó si realmente se estaba ahogando. Observó que Sir Parciel debía de temer mucho por ella en aquel momento. En el campo le habían estado llamando durante mucho tiempo, pero él no les había oído. El hombre no contestó nada, solo miró avergonzado a sus interlocutores. Una de las chicas que estaban cerca dijo que ellas cuidarían de la niña. Otra chica dijo que el hombre debería cambiarse de ropa, porque estaba realmente muy mojado. El hombre les dijo que mañana vendría a recoger a su Alteza, y por eso les pidió que cuidaran de la princesa. Después de todo esto, el hombre volvió a su casa y estaba todo empapado. En ese momento, cerró la puerta tras de sí e inmediatamente se detuvo, pues los pensamientos le habían sumergido. Se miró detenidamente la mano mojada e inmediatamente pensó en lo que había sucedido. Después de todo, resulta que en ese momento estaba muy preocupado por la niña. Y entonces recordó cuando la niña le había preguntado si era un ángel. También aquellos momentos en que ella se alegró y le dio las gracias por llevarla al templo. Y además, recordaba aquel terrible momento en que la niña se estaba ahogando y él realmente quería salvarla. Todos estos recuerdos atormentaban mucho su alma y pensó que no debía imbuirse de todos estos sentimientos. De lo contrario, todo pasaría como con la madre del protagonista. El hombre pensó que debía atenerse a la regla, no mirar las cosas de los demás y poner sus propios ojos. En todo caso, debería apartarse. Además, el caballero recordó la palabra del sacerdote que decía que desear algo que no le pertenece. Entonces es un camino seguro a la perdición. Debido a todos estos pensamientos, Pioni se sentó solo y se atribuyó a sí mismo lo que había sucedido. Después de todo, se preocupaba mucho por su hija, pero de ninguna manera quería acercarse a ella, sin importar lo que sintiera al respecto. Al cabo de un rato en el templo despertó ya el protagonista. Abrió los ojos y vio un entorno desconocido por lo que pensó dónde se encontraba ahora. A su lado se sentó una chica que se dio cuenta de que finalmente se despertó su Alteza. La chica además le comentó que siguiera durmiendo si quería porque ahora no tenía que levantarse. Las dos chicas que también estaban en la sala de armas dormían y una de ellas afirmó que la princesa estaba despierta. La otra también se despertó y se preguntó si era cierto.
La protagonista en ese momento se miró el cuello y no vio ninguna columna allí. De repente, la chica que estaba sentada a su lado se lo puso en el brazo y se preguntó si era eso lo que buscaba Su Alteza. La chica declaró que así era. Resulta que tiene mucho miedo de perderlo, porque este clon es lo único que le ha dejado su madre. Los presentes notaron que esto es realmente triste. La chica, por su parte, pensó que es mucho más que un colgante, porque contiene el secreto de su nacimiento. Anastasia preguntó quiénes eran. Dijo que se llamaba Sierra y que era una sacerdotisa de segundo rango. La chica recordó inmediatamente la jerarquía del clero y se dio cuenta de que ella venía justo después de Peonía. Por eso se sorprendió, porque pensaba que aquella chica era de un rango muy alto. Rose, que era una sacerdotisa de tercer rango, fue presentada a continuación. La chica dijo que la princesa era tan bonita como una flor de algodón. La siguiente fue Yuse, también sacerdotisa de tercer rango y la más joven del clero. La muchacha las miró y pensó que, efectivamente, todas causaban buena impresión. Anastasia pensó que en su 9ª vida en adelante había conocido gente buena en general. Por eso se preguntó si podía esperar que aquello fuera una buena señal y que esta vez las cosas fueran mejor que antes. También se preguntó si la habrían bañado y vestido con ropa nueva. Sierra se disculpó y comentó que así era ante su majestad. Resulta que de esto suelen encargarse sus cortesanos, pero ella necesitaba ayuda de inmediato, así que lo hicieron todo ellos. La heroína sonrió y les dio las gracias por ello. A las chicas con las que hablaba les pareció muy tierno y se quedaron estupefactas. De repente, el estómago de la chica emitió un sonido que indicaba que tenía hambre. La sacerdotisa comentó que más bien debía llevarle comida a la princesa y que debía correr rápidamente a la cocina, porque el tiempo apremia. Sus subordinadas declararon inmediatamente que obedecían. La heroína se sorprendió y pensó que para qué armar tanto alboroto, porque estaba muy sorprendida por tan buena actitud hacia ella. Al cabo de un rato, la heroína ya estaba sentada a la mesa y junto a ella había comida deliciosa. Cuando la probó, se puso muy contenta porque estaba muy sabrosa. Era sopa de patata con trozos de tocino alucinante. Anastasia pensó que no recordaba haber estado nunca tan bien vestida y comiendo una comida tan deliciosa. Rosa comentó que Su Alteza era pobre, pues estaba muy hambrienta. Juice declaró que estaba tan delgada y comentó que viviría en palacio y que ahora tendría comida digna de reyes. La muchacha, a su vez, recordó sus vidas anteriores y pensó que no podía decirse así. Al fin y al cabo, resulta que en palacio siempre le servían, literalmente, basofia. Y además, siempre tiene miedo de que la envenenen. Y todas aquellas criadas que le presentaban, holgazaneaban y se dedicaban a sus asuntos, cuando solo querían hacerlo. Por eso la propia heroína tenía que hacerlo todo en la casa. Por eso Anastasia deseaba de verdad tener a su lado a gente como ellas. Sierra se sentó junto a la chica y le comentó a Su Alteza que le limpiaría la cara con un pañuelo. La chica se lo agradeció y comentó que realmente parecían ángeles. Rose comentó que ayer le habían dicho que la chica también llamaba ángel a Sir Parciel, pero que ella misma era un ángel. Otra chica había dicho que si Su Alteza también los llamaba así, entonces podría molestarse. De pronto Rose preguntó por Sir Parciel, que ayer había estado muy nervioso. Sierra comentó que en efecto lo estaba, pues nunca lo había visto así ni siquiera durante la guerra. La heroína pensó que si era así, tal vez él realmente y sinceramente no la miraba. Pero en ese momento se preguntó en qué estaba pensando. Después de todo, ¿cómo podía saber ella que este hombre frío no puede sentir cualquier cosa? Al fin y al cabo, lo más probable era que solo tuviera miedo de que su majestad le despojara de su rango por la muerte de ella. De repente, Su Alteza fue abordada y se dio cuenta de que tenía que levantarse temprano mañana por la mañana para comparecer ante el emperador. Por eso se le sugirió que se fuera ya a dormir. La muchacha accedió a ello, por lo que al cabo de un rato ya estaba en la cama.
Pensó que debía controlarse, porque los sentimientos de este padre irresponsable hacia ella están sencillamente prohibidos. Resulta que pase lo que pase, la hierba no crece, pero ella sigue sin perdonarle. Al día siguiente, la heroína se preocupó, se cambió la ropa de iglesia y estaba muy guapa. Las chicas que pasaron todo este tiempo con la heroína la miraron de cerca y pensaron que era encantadora. Sierra declaró que la túnica de novicia le sentaba tan bien que parecía literalmente una muñeca. De hecho, la heroína se miró al espejo y pensó que parecía muy mona. Resulta que las chicas que estaban en ese momento ayudando realmente hicieron un gran trabajo. Una de las sacerdotisas de tercer rango comentó que la chica estaría muy resplandeciente con un vestido. Anastasia recordó su vida anterior y cuando fue llevada ante el emperador, este declaró que era una niña sucia. Además, le dijo que debía lavarse antes de ser llevada. Dio la casualidad de que en su vida anterior la llevaron a palacio con sus harapos de mendiga y su primera impresión fue horrible. Al final, ni siquiera pudo hablar porque la echaron a patadas. Pero ahora lleva ropa limpia y planchada. Por eso está definitivamente lista para ir a la batalla. Por eso la chica quería ir ya directamente al palacio y como, en su opinión, era la guarida del enemigo. Al día siguiente, Peony llegó con sus caballeros para recoger a la muchacha del templo. El hombre estaba con ellos cerca de la puerta principal y de repente, la protagonista corrió hacia ellos. El mariscal se fijó en su alteza y la saludó. La chica también saludó al hombre deseándole buenos días. Le sonrió dulcemente y le dijo que a Anastasia le habían regalado unas ropas preciosas. El hombre la miró, como de costumbre, e inmediatamente se dio la vuelta. A continuación, declaró que se alegraba de que ella hubiera pasado su tiempo consumiendo. También le sugirió que ahora fuera al palacio. De tal cosa, Anastasia se sorprendió y pensó, no entiende lo que es la palabra ternura en absoluto. La chica no entendía cómo él podía ser tan frío. En ese momento, los subordinados miraron a la chica y la miraron con una mirada muy mona. Para ver a la heroína fuera, salieron las chicas que la ayudaron. Anastasia se despidió de ellas y les dio las gracias por todo. Sierra comentó que habían disfrutado mucho cuidándola. Una de las terceras sacerdotisas dijo que la echaría de menos y otra pidió que la heroína volviera a acudir a ellas. Al cabo de un rato, la muchacha ya estaba sentada en el carruaje y las saludó con la mano. Al mismo tiempo pensó que sin duda conseguiría ver a sus hermanas literalmente todos los días. Y después, el carruaje siguió viaje hasta el palacio del emperador. El emperador estaba sentado en su trono, y junto a él estaban sus hijas con el sacerdote. El primero en entrar fue Sir Parcial, que se arrodilló ante su majestad y observó que había traído a la princesa Anastasia. El hombre comentó al caballero que eso estaba muy bien. Desde el final de la guerra, había tenido problemas para hacer recados importantes, excepto que no se daba cuenta en absoluto de dónde estaba su nieta. En ese preciso momento, la protagonista se escondió detrás de su propia reseña y se preocupó mucho. Al mismo tiempo, pensaba que tenía confianza en sí misma, pero el miedo de esta familia se le metió bajo la piel y no desaparece de ninguna manera. Todo esto solo ocurría porque ahora siente la mirada de esta mujer sobre ella. Es la villana que hizo que la ejecutaran en su 9ª vida. Y el nombre de esta mujer es Aquilla, que es la primera tía de Anastasia. Así que resulta que su emperatriz murió hace mucho tiempo. Como resultado, tras la muerte de la madre de la protagonista, fue Aquilla quien se convirtió en la persona principal de la corte. Hiciera lo que hiciera Anastasia, siempre tenía que seguir sus reglas. La chica vivía siempre encerrada en el más pequeño de sus aposentos. Constantemente estaba rodeada por los hombres de Aquila y siempre estaba sola. Finalmente, tras ser acusada de usar magia negra, la muchacha fue expulsada del palacio y una turba enfurecida de plebeyos la quemó en la hoguera. Y mientras la niña era ejecutada de forma similar, su padre biológico se encontraba ausente y estaba ocupado atrapando a un monstruo en el bosque oscuro. Ahora se volvió hacia la niña y se dirigió a ella. Al mismo tiempo, le susurró que no tuviera miedo de la guerra, porque aquel hombre era su abuelo. Anastasia pensó si estaba intentando calmarla,
pues no sabía que él fuera capaz de tales cosas. Después de eso, la chica se apartó de él y pensó que ya ni siquiera sabe lo que la hace temblar. Por eso probablemente piensa que solo es tímida con los desconocidos. Pero aún así, él no tiene ni idea de lo que esas personas le habían hecho en su vida pasada. Ahora la chica dijo que estaba aquí y se presentó, diciendo que se llamaba Anastasia. El emperador examinó a la chica y se dio cuenta de que era una copia exacta de su madre. Resultó que ni siquiera podía haber dudas al respecto. El sacerdote, que estaba junto a ella, también la miró detenidamente y le dijo al emperador que realmente tenía razón. Resulta que, literalmente, es idéntica a la princesa Beatriz de niña. Stella se preguntó si era real. Se preguntó si realmente pensaban que este patito feo era realmente la hija de su hermana. Anastasia estaba mirando al emperador en ese momento y pensó que su mirada no era la misma que en sus vidas pasadas. Se preguntó si sería cuestión de cómo iba vestida. Resulta que el emperador nunca la quiso y ella sabe qué clase de persona es. La muchacha se dio cuenta de que su abuelo no entendía absolutamente nada de religión. Ahora se dirigió a la heroína y le preguntó si sabía qué clase de persona era. La heroína comentó que debía de ser su abuelo. Resulta que tiene el mismo color de ojos y pelo que Anastasia, lo que significa que realmente debe ser su abuelo. El emperador ha declarado que se llama Ferdinand Ord Entmos y que es el emperador de Santra, y ella es hija de Beatriz Silentium Entomos. En otras palabras, por derecho propio es princesa de su país. La muchacha puso cara de sorpresa y comentó que eso era literalmente como en su sueño. Resulta que la palabra del dios Lux se había hecho realidad. El emperador preguntó qué le había dicho. El protagonista dijo que hace un par de días se le había aparecido en sueños. Al mismo tiempo le dijo que la niña portadora de la luz no debía tener miedo, porque su destino está en sus manos. Resulta que pronto sus sufrimientos y problemas llegarán a su fin y conocerá a su verdadera familia. Anastasia afirmó que eso era exactamente lo que él había dicho y se sintió tranquila. Su padre biológico, que estaba cerca, se sorprendió. La muchacha pensó que solo tenía que mentir y, sin embargo, no sonrojarse en absoluto. El emperador, por su parte, también se quedó muy sorprendido e inmediatamente saltó de su trono. Preguntó a su santidad si había oído todo aquello. También preguntó inmediatamente si el sacerdote le había contado a alguien toda esta profecía. Ismael declaró que ayer solo se lo había contado a 3 personas y a nadie más. Resulta que esto es realmente un milagro, pues la princesa está recibiendo revelaciones. En ese momento, las otras 2 hijas del emperador se quedaron estupefactas ante lo que estaba ocurriendo. Ferdinand se dirigió directamente hacia la heroína y el caballero. Mientras lo hacía, declaró que eso significaba que el dios Lux realmente aún no había abandonado Santra. Además, le preguntó a la chica qué más le había dicho. Aquí la heroína miró a Pioni y declaró que él también dijo que su ángel más fuerte protegería a Anastasia. El emperador se preguntó si era Sir Parciel de quien hablaba. Resulta que es el más fuerte de los desdichados de la guerra Lux y le quiere más que a nadie. La muchacha declaró que eso era cierto, pues él es literalmente un ángel. Castigó a los malos que han estado atormentando a Anastasia todo este tiempo. También resulta que ayer la salvó cuando casi se ahoga. Ferdinand preguntó sorprendido si casi se ahogaba, pues no entendía qué había pasado. El caballero declaró que se dirigía a rezar y cayó accidentalmente al agua de la sala de oración, pero la muchacha no resultó herida en el proceso. El interlocutor sonrió y afirmó que no hay que apartar los ojos de los pequeños, y de lo contrario seguro que pasa algo. Luego comentó que no era nada, y a continuación se dirigió a Sir Parciel y le preguntó si cuidaría temporalmente de la princesa Anastasia. La heroína pensó inmediatamente que ya estaba, pues solo le quedaba un paso. Pero de repente el caballero se disculpó ante su majestad y le dijo que eso era sencillamente imposible. La muchacha le miró sorprendida y se preguntó de qué estaba hablando. Parciel continuó diciendo que sus obligaciones como paladín no le dejaban tiempo para nada más.
Por eso resulta que a la princesa debe asignársele el mejor candidato de la caballería. Anastasia pensó inmediatamente de qué estaba hablando, después de tanto esfuerzo y subterfugio, y todo esto solo para qué. De repente, Aquila se unió a la conversación y le dijo a su majestad que era así, señor, cerda mariscal de la caballería imperial, y él simplemente no puede permitirse el lujo de ser un guardaespaldas. Por eso le asignará a la princesa un caballero mejor. Al mismo tiempo, declaró que había una ley al respecto. Además, preguntó a su santidad si estaba en lo cierto. Ismael le dijo a su alteza que efectivamente era así, pues Sir Parciel no era apto para el puesto. El emperador pensó un momento y luego dijo que era cierto, en efecto, que no debía ser forzado. En esto cuidarían del futuro de la princesa, pues así está escrito en la ley. Él y su hija comenzaron entonces a discutir lo que se requería para ello. La protagonista en ese momento miró detenidamente a Aquila y pensó, ¿realmente cree la mujer que todo será como ella quiere que sea? Después de esto, pasó un poco de tiempo y la protagonista se encontraba sentada en el palacio de Icarus. Estaba sola en su habitación y bastante cabreada con toda la situación. De repente, alguien entró en su habitación y saludó a la princesa Anastasia. La heroína levantó la vista y vio a un hombre frente a ella. Continuó diciendo que se llamaba Conrad Michael y que era un caballero de segundo rango en la corte del emperador, y resulta que se había presentado aquí para custodiar su persona. La muchacha se dio cuenta de que tenía un rostro bastante familiar. Se acordaba de él porque no era en absoluto un guardaespaldas, sino un mujeriego que siempre andaba detrás de las doncellas. Junto con Conrad llegó Peony, que se volvió hacia su alteza y le comentó que le informaba de que se marchaba. La muchacha corrió inmediatamente hacia él y le pidió que esperara un poco. La heroína lo agarró por la capa y le rogó que no abandonara a Anastasia. El hombre volvió a desviar la mirada y comentó a su alteza que no se preocupara. Al fin y al cabo, todos los caballeros del emperador son valerosos guerreros dotados de un poder que viene de lo alto. Aunque él mismo no esté autorizado para custodiar su persona, ha elegido al mejor sustituto para ella. La muchacha pensó inmediatamente que eso no era cierto en absoluto, porque él había custodiado su persona en vidas pasadas, y ella lo recordaba todo. Por eso la muchacha declaró al hombre que pasaría mucho frío sin su ángel, y él se disculpó ante su alteza y le comentó que dejara de llamarle así. Anastasia preguntó, ¿pero por qué fue todo así? El hombre declaró tristemente que él no era un ángel en absoluto y que tales palabras son definitivamente indeseadas por el dios Lux. La protagonista pensó inmediatamente si tenía en común al menos algo de conciencia. Después de todo, resulta que esto es una nimiedad comparado con lo que solía hacer antes. La chica le miró y comentó dulcemente que, después de todo, acababa de olvidar el nombre de Sir Angel. El interlocutor dijo que se llamaba Peony Parciel y pidió a la chica que le llamara simplemente Sir Parciel. Estaba cerca en ese momento y pensó que es necesario con los niños. Luego resulta que Sir Parciel puede hablar un poco. La protagonista fingió que intentaba pronunciar su nombre, pero luego gritó que, efectivamente, tenía un nombre muy difícil. El hombre se agacha a su lado y le dice que puede llamarle como quiera, pero siempre que no le llamara Ángel. La chica se lo pensó un momento y luego dijo, «Así que quiere». Luego, con una sonrisa en la cara, comentó que entonces le llamaría papá. La expresión de su cara en aquel momento no podía expresarse con palabras, porque se quedó muy sorprendido. Al fin y al cabo, lo último que esperaba era que le llamaran papá. La niña miró a su padre y se preguntó cómo se sentiría ahora ese santo. Después de todo, estaba segura de que él no se lo esperaba. Tenía una enorme conmoción en los ojos y se diría que había ocurrido algo completamente impensable. El interlocutor afirmó además que este nombre de sedimento se iría. La chica se preguntó con sorpresa, ¿pero por qué es así? Al fin y al cabo, todo el mundo es así. Anteriormente, dijo que uno puede ser llamado cualquier cosa menos un ángel. Mariscal se dio cuenta de que tal nombre por ley no le pertenece después de todo.
La chica pensó inmediatamente que podía hacer algo interesante. Puso una cara muy mona y le preguntó si podía llamarle con esos nombres tan bonitos cuando estuvieran a solas. Luego, Anastasia pensó que él solo trataría de rechazarla cuando ella tenía una cara tan mona. Pero de repente el hombre agarró las manos de la chica y se volvió hacia la princesa. El tiempo flotó en que ella estaba incluso en el dolor en este punto. Peony se dio cuenta de que no volverían a verse, al menos no muy a menudo. Después de todo, resulta que él vive bastante lejos y tiene sus propias responsabilidades. Por eso le dice que no, y que nunca le llame por esos nombres en concreto. La muchacha lo miró y se dio cuenta de que estaba pálido y de que ahora su voz era amable. Anastasia se pregunta si tiene tanto miedo de que todos se enteren de que es su padre. Resulta que huye de ella incluso cuando ella le da una oportunidad, y no es más que un canalla. Aún así, ella es tan estúpida ya que esperaba algo de él. En ese mismo segundo, aparecieron lágrimas en los ojos de la chica y el hombre preguntó sorprendido qué le pasaba. Y además, la protagonista sollozó muy fuerte y con esto conmocionó al hombre. Mientras el peón intentaba detenerla, se le acercó Conrad, que estaba cerca. Le comentó a su interlocutor que se comportaba así porque solo era un nombre. Al fin y al cabo, resulta que no debía traer a su Alteza a la industria. Preguntó además si no era el mayor honor para un caballero recibir un apodo simpático de una princesa. Peony comentó inmediatamente que lo entendía y se disculpó ante la princesa. En ese momento, la muchacha le preguntó si le parecía bien que le llamara papá. Peony dijo que estaba de acuerdo, que le llamara como quisiera. La chica se sintió muy complacida y pensó que incluso a veces Conrad podría serle útil. Pero en aquel momento, se dio cuenta de que mañana, en realidad, sería el fin de todo. A las 4 de la mañana siguiente, el emperador salió de su despacho. Se dirigía al templo con su guardia, que preguntó a su majestad si hacía frío fuera y si era demasiado temprano para rezar. Fernando le comentó que estaba diciendo tonterías, pues la oración debía hacerse nada más despertarse. Parece que la pereza es un camino directo al infierno. El interlocutor dijo que, en efecto, tenía razón. Entonces advirtió a su majestad que había alguien en la sala de oración e inmediatamente cogió su arma. El emperador, a su vez, le dijo que se callara y entró tranquilamente en la sala. El protagonista estaba allí, sentado y rezando. El hombre entró tranquilamente y tosió, llamando la atención. La heroína se volvió inmediatamente y se preguntó si este sería su abuelo. El emperador, a su vez, le preguntó qué hacía aquí sola. Anastasia comentó que solo estaba aquí porque había oído la voz de Lux en sueños. Como consecuencia, fue a buscarlo, y cuando despertó, se encontró aquí mismo. El emperador se preguntó cómo era que no se había dado cuenta de dónde estaba su guardaespaldas. La chica comentó que ni ella misma lo sabía. El hombre comentó que su guardaespaldas era un canalla, porque le había fallado desde el primer día. Inmediatamente Line se preguntó si quería regañarle y le pidió que no se enfadara con él. Pero en su fuero interno, la muchacha pensó que era posible enviar a ese Conrado al abismo. El emperador afirmó además que ya dejarían eso, pues no le incumbía en absoluto. Después preguntó por qué rezaba la muchacha. La heroína exhaló tristemente y dijo que había rezado pidiendo perdón, pues la vergüenza se había instalado en su alma. El interlocutor inquirió qué otra vergüenza y preguntó contigo. Ella no le hizo reír. Todos esos hombres no pueden entender qué pecados puede tener una chica. En ese momento, la muchacha recordó que es costumbre de los santrianos visitar el templo al menos una vez cada 15 días. Son las personas que se saltan el templo las que son censuradas por la sociedad. Así que la chica declaró que Anastasia llevaba 1 año sin ir al templo. Aunque no tuvo la oportunidad de hacerlo, se considera un pecado. El emperador ha declarado que sabe de los impíos que la tuvieron, aunque no entiende cómo pudo tener un hijo no llevado al templo en primer lugar. Comentó además que Lux no lo vería como un pecado, por lo que la niña no tenía ninguna culpa. El protagonista afirmó que eso no era cierto, porque Nastia había pecado y su corazón no estaba ahora en el lugar correcto. A continuación, la niña pidió a su abuelo que le permitiera vivir en la catedral. Al fin y al cabo,
Así podrá ver a Dios literalmente todos los días. El hombre se dio cuenta de que la hija de sangre real no sirve para vivir en la catedral. Resulta que incluso él va andando a la catedral todos los días, pues está muy cerca. La muchacha dijo que no le gusta vivir en palacio, que aquí se está mal. Pero en la asamblea se siente muy bien y sus pensamientos se aclaran enseguida. El emperador, después de oír todo esto, se quedó un poco sorprendido. Al mismo tiempo, se preguntó si esta chica era realmente hija de un dios. Después de todo, según ella, era favorable estar bajo la protección de Lux. Pero fue el informe de Sir Parciel lo que le preocupó. Ferdinand, tras el informe, preguntó al caballero qué había dicho sobre si la niña sabía realmente conjurar. El informe afirmaba que sí, pero debido a su edad, pensó que sería mejor posponer por ahora la comprobación de sus habilidades. El emperador declaró que la magia a esa edad es bastante interesante. Resulta que Beatriz también empezó a mostrar habilidades a una edad temprana y ya tenía literalmente 7 años. Según muchos parámetros, es obvio que esta niña es exactamente una niña inusual. Ahora el hombre pensó que aún así, ¿por qué la elección de Lux y exactamente cayó en el hijo ilegítimo? Para él es incomprensible. Resulta que para él, una mera voluntad mortal de Dios es completamente incognoscible. Como resultado, todo lo que tiene que hacer es mirar. Por eso el hombre accedió a la propuesta de la niña y le dijo que a partir de hoy se trasladaba a vivir a la catedral. La protagonista se puso muy contenta e inmediatamente dio las gracias a su abuelo. Al mismo tiempo, pensó que otro éxito estaba garantizado para ella. La protagonista pensó que todos los planes que tenía en su lista se iban haciendo realidad poco a poco. Lo primero que hizo fue desenmascarar a la familia de su madrastra. Después, fingió que la retenían. Luego llamó a Peón y Papá, y ahora ha hecho los preparativos para vivir en el complejo. Pero resulta que aún no ha conseguido que su padre sea su guardaespaldas. Después de todo, sorprendentemente resultó ser un hueso duro de roer. Al cabo de un rato, la protagonista ya estaba en la catedral. Acababan de recibirla las chicas que la cuidaban hace poco. Rose preguntó a la princesa cuánto tiempo llevaba con ellas. La heroína, a su vez, pensó que no solo mucho tiempo, sino literalmente para siempre. Sierra dijo con una sonrisa que después de todo, por fin podrían verla todos los días. Al cabo de un rato, se anunció que Sir Parciel había llegado. La niña corrió inmediatamente hacia él y le llamó papá. El hombre miró sorprendido a la niña y se extrañó de que estuviera aquí. La heroína, por su parte, pensó que todo estaba bien ahora, pues todo iba según su plan. Una de las niñas de la catedral corría alegre y anunciaba a sus hermanas que había visto a una princesa. Era la princesita que había venido a visitarlas ayer. No se sorprendieron al oír lo que decía la niña y se preguntaron dónde estaría esa princesa. Después de todo, sigue saliendo que acaban de llegar del refectorio. Por eso le piden a la chica que les cuente cómo es. La interlocutora afirma que esta princesa parece una muñeca, pues tiene el pelo esponjoso y blanco, como una nube, y los ojos grandes y redondos. Las niñas declararon inmediatamente que era literalmente adorable. Al cabo de un rato, una de las niñas preguntó por qué estaba en la catedral, pues se suponía que no vivía en palacio. Y la interlocutora añadió una pregunta: si la familia imperial no aceptaba a esta niña. Luego preguntaron si se sabía quién era el padre y hablaron de la princesa. De repente, una de las chicas dijo que ya tenían bastante de qué hablar, porque el sumo sacerdote les había advertido contra los cotilleos. Aún así resulta que en la catedral hace unas horas, allá donde iba el protagonista, en todas partes solo hablaban ellos. Aún así, toda esta gente se podía entender, porque a ellos llegaba la nueva princesa, que además no sabe quién es su padre. Y además no habían anunciado a nadie ni explicado por qué ahora viviría en la catedral. En un momento, Rose le preguntó a Su Alteza si quería comer con ellos en el refectorio. Sierra cogió a la niña en brazos y comentó que allí habría mucha gente. La heroína sonrió de inmediato muy dulcemente y comentó que eso le gustaría.
Después de todo, Anastasia tiene muchas ganas de comer con sus hermanas mayores. Las chicas miraron a la heroína y pensaron que era una monada. La gente decía que eran las 3 sacerdotisas a las que se les pedía mucho que sirvieran a la niña, porque en la palabra de palacio no se podía residir en la catedral. Resulta que no se lo pidieron con tanta insistencia que el sumo sacerdote no tuvo más remedio que acceder. Anastasia sabía que esto era para ella una suerte como nunca había visto en su vida. Así llegaron al refectorio y se lo mostraron a la muchacha. Las sacerdotisas de rango inferior anunciaron a su hermana que eligiera asiento y les traerían la comida. La protagonista pensó que hay mucha gente alrededor y está nerviosa, tanto que hasta le dan náuseas. Pero aún así quiere que la recuerden. Sierra miró alrededor de la sala y se preguntó dónde sería mejor comer. La chica señaló inmediatamente al otro extremo de la sala, donde estaba sentado su padre. Mientras lo hacía, pensó que lo más importante era que podía ver a su papá todos los días. Y ahora era literalmente la primera vez que lo veía sin su túnica. Aún así, destaca tanto entre la multitud que es sencillamente imposible no fijarse en él. Pero la heroína no entiende por qué los asientos a su alrededor están todos vacíos. Todos los presentes están sentados literalmente, y él está solo. Anastasia pensó, sale que la gente lo alienan. Pero, sin embargo, con su carácter no se sorprendió. Así que junto con la sacerdotisa se acercaron a Sir Parciel y le desearon buenos días. La muchacha, como de costumbre, le llamó papá. Al mirarlo, pensó que solo alguien lo miraría ahora, pues tenía una cara extraña, literalmente como un rayo. Resulta que si ella sigue apareciendo delante de él, tarde o temprano, él seguirá sintiendo algo. El hombre miró a la chica y saludó a Su Alteza la princesa. La heroína sonrió y le deseó buenos días. En ese mismo momento se acercaron las otras sacerdotisas y saludaron también a Sir Parciel. Se preguntaron si le importaba no tomar asiento a su lado, pero con todas sus miradas mostraron lo que no era en absoluto el mejor lugar para que la muchacha eligiera. La muchacha miró su plato y notó que aquel panqueque declaraba que era muy apetitoso. Sierra se preguntó si eso significaba que a Su Alteza le gustaban las tortitas. La otra sacerdotisa comentó que a todo el mundo le gustaban mucho, ya que se hacían con leche. La muchacha, a su vez, añadió que a ella no le gustaban mucho las suyas, ya que eran muy calientes y dulces. Al cabo de un momento, Anastasia preguntó si a su padre no le gustaban las tortitas, porque él come algo caliente. Así que le preguntó si quería un trozo de la tortita de Nastia. El hombre, como de costumbre, desvió la mirada y declaró a su majestad que no quería, pues no le gustaban los dulces. La muchacha comentó, de alguna manera no le gustan los dulces, pues después de todo son tan deliciosos. Además dijo, solo de mirar la pieza de 500 va muy bien con el color del pelo de su papá. También se preguntaba a su hermana mayor si decía la verdad. Básicamente, no muy lejos, unos chicos discutían sobre el hecho de que la princesa llama papá a Sir Parciel. Aún así, resulta que este suena de algún modo muy familiar. El interlocutor acaba de afirmar ante Su Alteza que efectivamente es muy parecido, pues parece que Sir Parciel tiene el pelo de color miel. Entonces, la muchacha pensó que estaba aquí sentada como en ascuas y que le gustaría marcharse cuanto antes. Al fin y al cabo, en presencia del de más alto rango, siempre resulta de algún modo muy incómodo. La protagonista, por su parte, sonrió dulcemente y dijo que estaba muy contenta de estar rodeada de ángeles y que le gustaría mucho que fuera así todos los días. Las sacerdotisas que estaban ayudando a la chica después de escuchar estas palabras pensaron cómo sería así todos los días. En ese momento sus caras se sorprendieron mucho, porque no querían que se repitiera todos los días, eso seguro. El padre biológico de la heroína se levantó y declaró que pedía disculpas. También deseó a todos un buen apetito, y era obvio que se iba a marchar. La chica le comentó a su padre que, después de todo, no había comido nada. Resulta que Dios se enfada cuando la gente tira la comida. Así que la niña le pide a su ángel que no haga enfadar al Dios, porque no quiere que le castigue.
El hombre, al oír estas palabras, se detuvo inmediatamente y miró a la chica. Estaba literalmente en el centro de atención, porque podía sentir docenas de ojos sobre él. En ese momento no tuvo más remedio que sentarse y cumplir los deseos de la chica. La heroína, a su vez, se dio cuenta y dijo que su padre era realmente el mejor. En ese momento, miró al hombre y se dio cuenta de que incluso parecía sonrojarse un poco. La chica ni siquiera podía imaginar antes que él pudiera tener un sentimiento de vergüenza. También se dio cuenta de que burlarse de su propio padre era una actividad muy divertida para ella. En el Palacio Imperial, 2 hermanas estaban sentadas a la mesa. Stella dijo que aquello estaba fuera de lugar. Resulta que con una sola palabra la princesa simplemente hizo estallar la sociedad y Sir Parciel no puede hacer nada al respecto. Ahora tanto los negros como las clases altas solo hablan de si es el padre de Anastasia. Aún así, la muchacha no entiende en qué estaba pensando su propio padre cuando envió a este impostor a vivir a la catedral. Su hermana declaró que no le parecía un poco previsor. Aún así, para ella encontrar el amor, clérigos y negros por igual, es solo el primer paso. Stella comentó que no entendía nada, pues no quería decir que la muchacha lo hubiera montado todo a propósito. La chica se dio cuenta de que solo recordaba quién era el sumo sacerdote. La chica preguntó si su hermana pensaba que todo había sido obra de Belus. Ella comentó que entonces él se había inventado la profecía y les había mentido. Pero lo que ella no entendía era por qué lo había hecho. Aquila se dio cuenta de que él era consciente de que ella no creía en los sueños proféticos y también que ella no cree en Dios en absoluto. Además, afirmó que él veía una gran oportunidad para sí mismo con la aparición de un bastardo en la familia real. Stella se levantó de inmediato y se preguntó qué haría su hermana al respecto. Después de todo, ella sabe lo devoto que es su padre y lo mucho que depende del pontífice. Si sigue así, Belus pondrá a la tal Nastia en el trono y gobernará el país a través de ella. El interlocutor comentó que así era. Él haría exactamente eso. Estaría muy deseoso de tener a toda la familia real en sus manos. Al mismo tiempo, deberían dar las gracias a su padre por haber hecho tan poderoso al clero bajo su mando. Pero aún así, si uno tiene un enemigo delante, debe enfrentarse a él cara a cara. Con todo su aspecto demostraba que llevaba mucho tiempo preparada para la batalla. Un par de días después, la heroína estaba tumbada en un sofá y muy triste. Se le acercó una de las sacerdotisas, pero la chica no le respondió. La protagonista estaba triste porque, desde ese mismo día, su padre había dejado de acudir al refectorio. Sierra declaró a la princesa que no se entristeciera por ello. Es probable que Sir Parciel esté ocupado y por eso no acude. La chica dijo que no es así, porque simplemente Nastia papá no necesita en absoluto. Con lágrimas en los ojos, la chica dijo que su padre estaba enfadado porque estaba harto de ella y no quería verla para nada. Las sacerdotisas se miraron y pensaron que debían hablar con él. Enviaron a Sierra a hablar con él. La muchacha estaba recelosa y se preguntaba por qué debía hacer eso, pues ella también le tenía miedo. Pero las hermanas le dijeron que ya había hablado con él una vez, que por eso la habían enviado. Ahora la muchacha se volvió hacia él y le preguntó si podía hablar con él. El hombre se volvió y preguntó qué había pasado. La compañera le preguntó si podía venir al refectorio a desayunar por las mañanas. Es que la princesa Anastasia tiene muchas ganas de verle. El paladín afirmó que entendía lo que ella decía. Aún así, ella debía darse cuenta de que era un poco duro para él. La muchacha le pedía que viniera al menos de vez en cuando. Al fin y al cabo, era la primera vez que tenían una princesa viviendo con ellos, y se sentía muy atraída por él. El hombre se disculpó de inmediato y quiso declarar que no podía hacerlo. Pero los demás le interrumpieron y se dirigieron al comandante en jefe. Le dijo que había venido a informarle de que en la corte corrían rumores inquietantes sobre la princesa. Las hermanas del templo hablaban de que el verdadero padre de la princesa era algún mercenario. Los hombres también discutían que no podían creer que la princesa Beatriz fuera ese tipo de persona. Resulta que ella estuvo en el bosque oscuro por un año, y ahí fue donde conoció a un hombre. Y el bosque limita con la tierra de Cáliz, y pasan cosas.
El hombre le informó a Pión que se dice que el padre de la princesa Anastasia es un mercenario de Cáliz. El hombre, al oír esto con una mirada fría, se preguntó quién había iniciado el rumor en primer lugar. Al fin y al cabo, resulta que hacía poco había prohibido a todo el mundo hablar de ello. El interlocutor comentó temeroso que no sabía quién lo había hecho, pues ahora todo el mundo hablaba de ello. Pensó que el hombre iba a matarle a él también. Pioni le dijo al hombre que se adelantara y dijera a todo el mundo que cualquiera que difundiera ese rumor sería castigado de acuerdo con la ley. El interlocutor accedió de inmediato. La sacerdotisa que estaba a su lado se dio cuenta de que la princesa había salido hoy a pasear, por lo que era muy posible que hubiera oído ese terrible rumor. A continuación, la muchacha observó la expresión del rostro del hombre y pensó que, a juzgar por su expresión facial, estaba realmente muy preocupado. Al final, resulta que está realmente preocupado por la princesa y esta es su oportunidad. Sierra se volvió hacia él y le pidió que fuera al refectorio porque debía saludar a la princesa. Al fin y al cabo, la niña está llorando porque no cree que la necesite para nada. El interlocutor le preguntó si lloraría de verdad. La sacerdotisa comentó que sí, porque se pasa el día llorando. Al mismo tiempo pensó que quería disculparse, pues había adornado un poco. El hombre exhaló tristemente y comentó que así lo haría y que vendría cuando terminara sus asuntos. La muchacha le sonrió y afirmó que, en efecto, era bueno para él, pues informaría a la princesa. El hombre asintió y la dejó. Ella miró cómo se marchaba y pensó que era tan impenetrable, pero no carente de emoción. Al cabo de un rato, la heroína se encontraba en la biblioteca y pensó que aquello estaba muy bien. Resulta que en su vida pasada no se le permitía salir del castillo y no podía venir aquí. Aunque esta biblioteca de la catedral tiene sorprendentemente pocos libros aquí, pero todavía hay algunos libros muy valiosos. Y entonces ella decidió que iba a cambiar la cubierta, como si este libro de cuentos de hadas y nadie se daría cuenta de nada entonces. Mientras la heroína hacía todo esto, entonces oyó hablar a algunas personas. En esto pensó, ¿qué otra cosa es? Porque lo que está charlando en la biblioteca resulta que es muy inculto. A continuación, se enteró de que el padre de la princesa es un Calician. Y justo en esto se enteró de todo, ya que de repente Rose entró corriendo en la biblioteca y declaró a la princesa que aquí estaba. La chica declaró que tenía mucho miedo de no encontrarla. Anastasia le pidió disculpas y le comentó que solo había venido a leer unos libros. Su hermana declaró que a esa edad le atraía la lectura y resulta que es una niña muy dotada. La heroína pensó que no estaba en palacio ni bajo su control, lo que puso muy nerviosa a Aquila. Después de eso, la heroína se sentó en su habitación y pensó que, en teoría, debería dejar pasar esos rumores mucho más tarde. Como consecuencia, resultó que el futuro sí había cambiado. Según recuerda Anastasia del pasado, Aquila no la perseguía abiertamente. Resulta que poco a poco destruyó su reputación como hija de un dios, y solo entonces pudo ser expulsada. En esta vida, la heroína pensó que tenía que evitar todo esto. Resulta que esta es la 10ª vida, y ella no debe cometer errores. Por lo tanto, la chica dejará que el curso de las historias tome otro rumbo. En su primera vida, llamó mucho la atención por sus tempranas habilidades con la magia. A Santra le ocurrieron muchos desastres y no dio soluciones a la gente. Fue a partir de esto que la gente dejó de creer en su origen divino. Ahora esos negros no tenían ni 10 años entonces, y la niña no entendía qué habían esperado de ella entonces. Se preguntaba si entonces pensaban que Dios le decía lo que tenía que hacer y que ella debía contárselo todo. También resulta que en la habitación de la niña se encontraron atributos, magia negra, y la heroína se da cuenta de que esto es definitivamente obra de Aquila. Fue entonces cuando la obligaron a salir del castillo y la multitud la masacró. En su segunda vida, fue incapaz de hacer magia debido a sus heridas. Como resultado de todo esto, una sobreabundancia de energía mágica que no encontraba salida acabó por matarla. En su tercera vida, huyó de sus tutores cuando tenía 3 años y fue devorada por los lobos del bosque.
En su cuarta vida murió de frío en el bosque, y en la quinta estuvo a punto de llegar a la aldea, pero unos bandidos la atraparon y la mataron. En la sexta, mientras vendía flores en la calle, se desmayó y murió. En la séptima y octava, murió intentando escapar del palacio. En la novena, sin embargo, no recuerda haber muerto, pero algo ocurrió en el palacio.